una nueva función. X al cubo más X menos 2. Un nuevo punto, A igual a 1. Hallar la derivada de la función en el punto. Adelante. Ya sabemos cómo hacerlo. Derivada de la función en el punto 1 es límite, cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Y aquí se va a ver la conveniencia de calcular esta expresión aparte, que es lo que yo te aconsejo. Porque f de 1, tira que te va, es un número concreto. Pero 1 más h, ¿qué es? ¿Qué es f de 1 más h? Vete a la x y sustituye 1 más h. Y te queda 1 más h al cubo más 1 más h. El paréntesis es innecesario, pero lo pongo de todas formas, para que se vea dónde he sustituido. Ese paréntesis ahí no importaba. Si hubiese sido un menos, el paréntesis sería fundamental. Como era un más, ese paréntesis no es imprescindible. Y tenemos el binomio al cubo. Entonces, tú eso lo puedes calcular de varias formas. Mi consejo es que hagas esto. Eso en el fondo es esto de aquí. 1 más h por 1 más h por 1 más h. Multiplicado 3 veces. Pero tú tienes que hacerlo primero. Multiplico este por este por este, arreglo y luego lo vuelvo a multiplicar por el otro, o lo que es más cómodo, que en el fondo viene a ser lo mismo, que es 1 más h al cuadrado por 1 más h. Entonces utilizo la fórmula del binomio y luego multiplicaré por 1 más h. Entonces, esto es 1 más h al cuadrado por 1 más h, lo que hago es, lo escribo todo, 1 más h al cuadrado por 1 más h. Lo que quiero decirte es que elevado al cubo directamente no lo puedes sacar. A ver, no lo puedes sacar. Se puede sacar. Se puede sacar con el triángulo de Newton, o de Pascal, o de Tartaglia. Los coeficientes serán estos. Es esto de aquí. Vas a ver cómo nos va a dar 1 más 3h más 3h cuadrado más h cubo. Va a dar los números 1, 3, 3 y 1. El triángulo este nos da los coeficientes, los números que están delante de los desarrollos de las potencias del binomio. Se construye con una pirámide de unos y los números de dentro son la suma de los dos de arriba. Vas a ver cómo nos va a dar eso de ahí. Así o reordenado, h al cubo más 3h cuadrado más 3h más 1, que para el caso es lo mismo. Entonces sí que se puede directamente, pero hay que saber eso. Entonces generalmente lo que hace la gente es hacer primero el cuadrado y luego multiplicar el resultado por el 1 más h, que es lo que vamos a hacer. 1 más h al cubo, 1 más h al cuadrado por 1 más h elevado a 1. Es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso tienes que saber hacerlo ya con naturalidad. Y eso a su vez se va a ver multiplicado por 1 más h. Más 1 más h menos 2. Ahora simplificaremos alguna cosita por ahí. Ahora aquí hay que hacer todos por todos. 1. Continúo aquí. Quiero dejarme un poco de espacio porque ahí tengo que calcular f de 1. Entonces, esto es un producto de 3 cosas por 2. 6 productos. 1 por 1, 1. 1 por h, ambos positivos, más h. 2h por 1, más 2h. 2h por h, 2h cuadrado. H cuadrado por 1, h cuadrado. H cuadrado por h, h cubo. Más h menos 1.
1 y menos 1 se van. Vale, esto no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque, mira, el desarrollo de todo esto, es que he simplificado ya con un menos 1 que había fuera. Pero, a ver. El desarrollo de esto sería hasta aquí. Esto. Si eso lo simplificamos, tenemos h cubo, 2h cuadrado más h cuadrado es 3h cuadrado, 2h más h es 3h y este es el más 1. Estos 6 que han aparecido son los 6 del producto de ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que ya me he puesto a simplificar y ahora evidentemente da una cosa distinta. Pero bueno, el desarrollo del cubo que te decía con los coeficientes del triángulo. Agrupamos y ordenamos. Ponemos h cubo más 3h cuadrado más 4h. Porque es h más 2h más h. Vale. Fíjate que en cuanto la función se complica un poquito, total una potencia tercera ya nos da mucha faena. Esto es una pista de lo que va a ocurrir. Nos vamos a buscar la manera de no tener que estar calculando la derivada por la definición todo el tiempo. Esto tienes que saber hacerlo porque te lo pueden pedir para demostrar que conoces la definición de derivada. Pero si hacemos esto siempre es un peñazo. Además, ¿qué pasa si me dan una función tipo seno de x más logaritmo neperiano de x? Pues que nos volvemos locos si tenemos que hacer ahí el 1 más h y el 1. ¿De acuerdo? Entonces sirve para casos sencillos. Sirve para casos sencillos. Bueno, lo comentaremos más adelante. Tenemos f de 1 más h. Recapitulo. Me están pidiendo la derivada de la función en el punto 1. La función es esta. La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Cojo el numerador, mira la importancia de calcularlo aparte, porque si no te toca estar arrastrando la expresión del límite y poniendo todo en el numerador y es muy pesado, Si te dan opción a que lo puedas calcular aparte, vale la pena que lo calcules aparte. F de 1 no es problemático, porque es irnos a la función y sustituir la x por 1. Que es 1 al cubo más 1, 2, menos 2, 0. Entonces, lo que tengo es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h. Todo esto de aquí. H al cubo más 3h cuadrado más 4h. Menos la imagen del 1, que ha sido 0. Partido por h. El 0, si no lo pones, no pasa nada. Lo pongo únicamente para que se vea que hemos sustituido por la imagen. Lo que pasa es que casualmente ha dado 0. Puede dar la imagen lo que le dé la gana. Si hacemos actuar el límite, todo esto se anula y todo esto se anula. 0 partido 0. Eso es lo normal. Entonces, se resuelve siempre de la misma manera. Son dos polinomios que se anulan. Pues se saca factor común, porque se anulan en el 0. Entonces, h y h se van y queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 3h más 4. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, está multiplicando, nos queda un 4 y hemos terminado. Vale. Por comparar lo que es la clave del asunto, la función derivada, que ahora has visto ya con las reglas de derivación. Si no la has visto con las reglas de derivación, lo verás pronto. ¿Cómo se puede calcular sin hacer uso de la definición la derivada de la función en el 1?
Pues lo primero de todo, ponte usando la función derivada. Usando la función derivada. Se calcula esta función, o sea, se toma esta función, quiero decir, y se calcula su derivada. La derivada de esa función es, por ser una potencia, baja el exponente por la base elevado a 1 menos. Más x, la derivada de x es 1. Menos 2, la derivada de una constante es 0. Y la función derivada es 3x al cuadrado más 1. Vamos a reemplazarle ahora el 1. Y calcularemos la derivada de la función en el 1. Fíjate que vamos a calcular lo mismo. Sustituimos por 1. 3 por 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado 1. Por 3, 3. 3 más 1, 4. Esto es lo que vamos a hacer a la larga. No haremos uso de la definición. Aquí lo estamos haciendo porque se supone que en el enunciado me dicen, usando la definición de derivada, calcula eso. Pero la clave está en conocer las reglas de derivación para que al darme una función yo pueda obtener lo que se llama su función derivada, que ya está en función de x. Y entonces sustituyo en ella el punto en cuestión. Y esta función, la ventaja es que, claro, ahora me dicen, vuelve a la función del principio con el punto a igual a 2. Pues me toca volver a hacer toda la faena. 2 más h, f de 2, me toca desarrollar el cubo, simplificar, sustituir. Mientras que aquí, si ahora me piden la derivada en el punto 2, pues la derivada en el punto 2 es 3 por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 más 1, 13. Y hemos terminado. Es decir, me da ya automáticamente la derivada para todos los puntos. Me da la derivada para todos los puntos. Esto es lo que recibe el nombre de función derivada. Que es lo que se aprende a calcular con las reglas de derivación. Yo este bloque lo he dividido en dos. Uno en el que lo que se aprende es cómo calcular derivadas y otro que es en el que estamos, que es en el de aplicar la definición y ver aplicaciones de las derivadas. El cálculo de las derivadas está en el otro bloque. Esta es muy sencilla, es un polinomio. Baja el exponente por la x elevado a 1 menos, la derivada de x es 1, la derivada de menos 2 es 0. A medida que se van complicando, la tabla de derivadas me da cómo calcular las derivadas de la función que sea. Entonces, este es el futuro, por decirlo de alguna manera. Claro, yo tengo una expresión que ya me da la derivada para cualquier punto que yo le dé. Pues me ahorro un faenón, Y ya no es solo que me ahorro un faenón, es que es lo que te decía antes. Si me dan una función que es seno de x más logaritmo neperiano de x, como apliquemos la definición nos vamos a quedar atascados enseguida, porque tendríamos seno de 1 más h, logaritmo de 1 más h, y eso ¿cómo lo trabajamos? Se puede hacer porque las reglas de derivación existen porque se ha aplicado la definición para las funciones seno, logaritmo y todas. O sea que como poder se pueden hacer cosas, pero es inmanejable. A efectos tuyos es inmanejable. No nos lo encontraremos. Muy bien, sigamos.